Bueno, esto fue el compromiso que habíamos mantenido con Marcelo Orfila en SOFCE, en Ferrocarriles, de hacer un recorrido por las vías, a ver el estado general de las mismas, pensando en la posibilidad de que el tren de pasajeros pueda llegar nuevamente a Trenquelauquen, como llegó hasta Bragado. A partir de ahí los intendentes de la Ruta 5 empezamos a trabajar para ver que se vaya extendiendo, y esto es un poco lo que se había comprometido Marcelo Orfila y que hoy tuvimos la oportunidad de concretar. ¿De dónde salieron? Nosotros tomamos el Vivial en Carlos Casares, salimos a las 10 de la mañana y llegamos a las 3 de la tarde, así que le pusimos 5 horas para hacer este recorrido, hicimos alguna paradita ahí en la estación de Peguajó, paramos también un ratito en el puente que está ahí en Juan José Paso, que es un puente magnífico para verlo y demás, y bueno, y un poco vinimos al tranco que permitía el estado de las vías, ¿no? En principio, de manera preliminar, ¿qué es lo que observaron? Bueno, yo primero en estas 5 horas aprendí mucho de ferrocarriles, pregunté mucho, la verdad que, bueno, vimos las vías en diferentes estados, en distintos tramos, distintas características, distintos estados de circulación y distintas velocidades posibles, en algunos lugares muy lento, en algunos lugares de 40 kilómetros, 30, 15, acá en el Bajo de Sangla muy cerca, muy despacio porque está muy inestable. Así que bueno, sirvió para tomar dimensión del estado de las vías, los recorridos, y un poco hablando con la gente que sabe de este tema, con información más precisa, ellos pueden hacer una simulación de cuánto tiempo tardaría un tren de pasajeros hoy saliendo de Trenquelauquen para llegar a Once, ¿no? De acuerdo a los estados de las vías en cada uno de los tramos, en esa simulación uno podría determinar qué cantidad de horas tardaría la formación y sobre todo un tema que es clave y fundamental, que sea seguro. Una cosa es un tren de carga y otra cosa es un tren de pasajeros, ¿no? ¿Cómo sigue ahora? ¿Hay un informe? ¿Se va a esperar algún tipo de evaluación oficial? Sí, yo creo que el gerente va a tener que, o seguramente harán algún informe, hablarán con las autoridades de ferrocarriles y luego seguramente los intendentes, porque un tramo estuvieron hablando con el intendente de 9 de julio también, ver cómo los intendentes podemos empujar para que este proyecto se concrete. No es fácil, todos sabemos que cuando algo deja de correr, reiniciarlo tiene un costo no solo económico, una logística de inicio como si fuera un elástico, ¿no? Cuando ya está estirado es más fácil seguir estirando, pero para arrancar cuesta muchísimo. Una cosa es que no se pare y vaya lento y otra cosa es arrancar de cero. Sí, bueno, pero lo que no hemos perdido jamás es la esperanza de seguir trabajando en silencio para que esto se concrete. Las cosas llevan tiempo, la burocracia del Estado en general tiene estas características, lo que no hemos dejado de lado es el entusiasmo, ¿no? Así que bueno, por eso hoy concretamos un tema que para mí es muy importante de haber podido hacer este recorrido, estar con el gerente, estar con gente que sabe de las vías, uno pregunta y hemos visto cosas realmente que son un poco preocupantes para un tren de pasajeros, pero bueno, eso será parte del informe técnico. Es un recorrido, en realidad una inspección visual, no cuantitativa sino cualitativa, de ver la calidad, digamos, de la infraestructura, su estado actual, que obviamente, como le dijo el intendente, hoy está adecuada a el transporte de carga. Para pasajeros nosotros tenemos unos estándares que exigen mayor, son más exigentes en cuanto al estado de la vía, en cuanto a la nivelación, bueno, ciertos aspectos que no tiene, digamos, mucho sentido que los explique, pero justamente estuvimos mirando eso. También estuvimos viendo distintas alternativas a llegar con los trenes que hoy tenemos hasta Bragado. Y bueno, eso será parte del informe, como hablamos con el intendente. ¿Cuáles serían esas alternativas? Posibilidad de un viejo proyecto del ingeniero Juan Carlos Font, de un coche motor, por ejemplo, que pudiera conectar eventualmente Beruti con Pellegrini, digamos, para dar un transporte más de tipo local o regional, alguna posibilidad de un tramo por ruta y enganchar el tren a medida que se va acercando, digamos, encontrar algunas soluciones
un poco creativas, un poco que sin lograr el objetivo quizás final nos vayan acercando al objetivo. Sí que digamos, creo que hay que pensar juntos qué posibilidades tenemos de hacer cada cosa, dónde puede haber un coche motor, las características. Yo le planteaba una cosa muy loca, me dijo, no, mira, eso es imposible de agarrar y remolcar con una camioneta alguna especie de vagón, dice, no resiste los estándares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Bueno, pero claro, uno desde la ignorancia plantea posibles soluciones y después irán decantando las posibles, las accesibles desde el punto de vista de logística, y como también sabemos, hoy están concesionadas las vías en Ferroexpreso Pampeano, y bueno, entonces Ferrocarriles también tiene que negociar en ese aspecto, digamos, el uso y compartir y armar toda una cuestión que no es tan sencilla, ¿no? ¿Usted va a elevar un informe ahora? Sí, vamos a la llegada a Buenos Aires, elaboraremos un informe que hará consideración de la autoridad de la empresa.